Buen día, compañeros, profesora. El día de hoy vamos a hablar de los experimentos de las disoluciones químicas. El grupo está conformado por José Andrés Mosquera García, Camilo Andrés Salgado Humada, Cristian Andrés Gordo García. Primeramente vamos a dar la definición de qué es una disolución. Podemos decir que una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más componentes. Los componentes que se encuentran en menor proporción se denominan solutos y el de mayor proporción que dispersa el soluto se denomina solvente. Generalmente se consideran disoluciones formadas por un soluto y un solvente. Un ejemplo claro sería el cloruro de sodio en agua, que en otras palabras sería azúcar en agua. Las disoluciones son mezclas, podemos decir que las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto que se disuelve en un solvente. En este experimento estudiamos la formación de una disolución a partir de 5 gramos de azúcar o sacarosa disueltos en 150 miligramos de agua, con el objetivo de observar y analizar el comportamiento del proceso de disolución y, y calcular distintas formas de concentración como la molaridad, fracción masa y porcentaje masa-volumen. El agua, al ser un disolvente polar común, facilita la disolución del azúcar debido a la formación de puentes de hidrógeno entre sus moléculas y las del soluto. Este tipo de experiencia básica permite comprender conceptos fundamentales de química como la solubilidad, las propiedades coligativas y la preparación de soluciones en el laboratorio. Dentro de los componentes químicos y la composición química del azúcar, tenemos el azúcar o sacarosa, que está compuesta de 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Esto se une y forma cristalado de azúcar. Estas están formadas por moléculas de glucosa y fructosa. Esto genera un proceso enlace glucosídico. El azúcar es altamente inflamable y podemos decir que el azúcar es altamente inflamable. En este momento, en el experimento, entonces decimos que tuvimos 150 mililitros de agua y 5 gramos de azúcar. Entonces, así como la introducción decía, y decidimos hacer unos pequeños cálculos en los cuales decidimos hablar de la concentración sobre el porcentaje de la masa sobre el volumen. Esta fórmula nos dice, y se usa mucho en disoluciones con líquidos como el agua. Entonces tenemos el porcentaje de la masa sobre el volumen, que es igual a la masa del soluto, que en este caso serían 5 gramos, sobre el volumen de la disolución en mililitro, que para nuestro caso serían 150 mililitros de agua por 100. Esto nos da que nuestra concentración de masa-volumen es del 3.33%. También quisimos hablar de la concentración, pero ya en gramos sobre litro. Entonces decimos que teníamos 150 mililitros de agua, los quisimos pasar a litros, que son 150 mililitros, es igual a 0.15 litros. Entonces tenemos gramos por litro es igual a, tenemos los 5 gramos de azúcar sobre 0.15 litros, que nos da un total de 33.33 gramos sobre litro. Entonces también quisimos hablar sobre la fracción de la masa. Consideramos solo el agua y el azúcar. Suponemos como la masa del agua es 50 gramos, ya que la densidad es aproximadamente 1 gramo por litro. Entonces podemos decir que la fracción de la masa del azúcar es, tenemos 5 gramos, sobre 5 gramos más los 150, los mismos mililitros, nos da, sería 5 sobre 155, pues nos daría un total de 0.03226. También quisimos calcular las moles de la sacarosa. Entonces podemos decir que los moles de la sacarosa era igual a la masa, que serían 5, sobre la masa molar, que era 342. ¿Cómo dedujimos que era 342? Pues en este caso sí pedimos una pequeña ayuda y la tenemos acá. Decimos que la fórmula molecular de la sacarosa es
La sacarosa es un disacárido cuya fórmula química es C12H22O11. Eso significa que tiene 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno, 11 átomos de oxígeno. Entonces podemos decir que el carbono nos da una masa atómica aproximada por elemento que nos dice que el carbono tiene 12.01 gramos mol. El hidrógeno nos dice que tiene 1.008 gramos mol. El oxígeno nos dice que tiene 16.00 gramos mol. Entonces pasamos a multiplicar y sumamos. Entonces la masa molar del C12H22O11 es igual a 12 por 12.01 más 22 por 1.008 más 11 por 16.00. Esto nos da un igual a, el primer resultado nos da 144.12 más el segundo resultado que es 22.176 más el tercer resultado que nos da 176.00. Esto nos da igual a 3.42.30 gramos mol. Entonces ya como tenemos aquí el cálculo de la masa molar para la sacarosa, entonces ahí sí decimos que tenemos 5 gramos dividido sobre el cálculo molar de la sacarosa, nos da un total de 0.0146 mol. Entonces también quisimos calcular la molaridad sobre litros. Entonces decimos que la molaridad es igual a las moles que ya tenemos aquí en el resultado anterior sobre los litros de la disolución. Recordemos que ya habíamos pasado los mililitros a litros anteriormente. Entonces esto nos da un resultado como igual a 0.0973 moles litros. Entonces a continuación ya vamos a dar paso al experimento como tal. Entonces nuestro compañero Cristian ya va a hablar sobre el experimento. Listo, listo. Gracias, José, por pasarme. Bueno, vamos a utilizar como componentes para lograr hacer nuestra disolución de azúcar y agua. Vamos a utilizar una gramera, agua, sacarosa o azúcar, tendríamos en este recipiente, un recipiente que nos puede ayudar a conseguir y ubicar precisamente los 150 litros de agua, mililitros de agua que vamos a utilizar, y el recipiente donde iría nuestra disolución. Y también nos ayudaremos de una cuchara para poder tomar el azúcar y un agitador para poder mezclar nuestra disolución. Entonces vamos a empezar a hacer el experimento. Entonces, primero vamos a medir los 5 gramos de azúcar. Como vemos, en el indicador tendríamos 5 gramos de azúcar. Entonces, retiramos el plato de la compuesto, lo echamos, dejamos en su puesto otra vez, agitamos un poquito y ahora vamos a hacer la medición de los mililitros de agua. Nos dice el compañero que fueron 150. Como podemos apreciar, tenemos una medida de 150. De que me enfocó.
Listo. Ahí tenemos una medida de 150. Entonces, ya para hacer la disolución, solo es ingresar el agua con el azúcar. Como vemos, ella por sí sola no va a haber una disolución eh, inmediata. Debemos ayudarnos del agitador anteriormente mencionado y ayudar a que sea una disolución instantánea, ayudándolo con la fuerza y haciendo que la energía cinética una los componentes. Entonces vamos a ver que va a empezar a hacer un cambio de estado de cristalino a o unirse con el mismo componente de agua, y esto se le puede llamar como eh, una fructosa hecha a mano, no propiamente dicha dentro del estado, sino hecha directamente por nosotros mismos. Como vemos ahí, si seguimos revolviendo, ahí va uniéndose ya a poquitos y cambia la coloración de nuestra agua. Ya no es totalmente transparente, sino amarilla, se vuelve blanca, 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 blanca. Ahí ya vamos viendo cómo va a cambiar de color nuestra composición. Y como vemos, ya se están uniendo. En cámara se puede apreciar de que ya algunos componentes como el mismo azúcar se vuelven un poco cristalinos. Estos debemos ayudarlos rompiéndolos, pero esto no afecta nuestro experimento, ya que es normal, porque el azúcar, debemos entender que el azúcar, al ser tan inflamable, puede generar también estos cristales que se unen con el componente que es el clima. Como estamos a temperatura ambiente, el azúcar ya cambió su estado. Listo. Es como vemos, ya cambió su estado y su coloración. Ya es totalmente ya no es transparente, sino color blanco, porque se unieron los dos componentes, el azúcar y el agua, y formaron una disolución. Recordemos que el azúcar es el soluto y el agua es el solvente. Recordemos eso. ¿Para qué? Va a llegar a una disolución entre agua y, y azúcar. Muchas gracias. Y podemos concluir que este experimento está en todos los hogares y es un experimento de una mezcla homogénea entre el agua y el azúcar. Muchas gracias por su atención. Ahí se puede ver que quedó una mezcla completamente homogénea. Bueno, feliz día, hasta luego.